El farsante y la bolsa rasgada de dádivas. Primera parte. La queja sorda. Estiro los brazos, tanto como puedo, a pesar de que mi cuerpo no me lo permite, debido a que me duelen los costados casi todo el tiempo que estoy recostada. Desearía poder ser tan flexible y sensual como mi gato Cenízaro, pero ya pasé esa época hace mucho tiempo, y durante esos años no disfruté mucho de la agilidad de mis rodillas, lamentablemente. A las 3 de la mañana, con 22 minutos de este jueves, sigo teniendo las mismas obligaciones acumuladas de hace más de 2 meses en la mesa de trabajo, pero aún no me atrevo a leer con detenimiento ninguno de los papeles, indicando qué debo hacer en caso de incurrir en moratoria o tener que cambiar planes para ajustarme a las opciones que determinada oficina me ofrece, únicamente para la temporada en transcurso. Debería completar alguno de estos trámites antes de salir de la ciudad a visitar a la familia en la costa, si no quiero que estos me exploten en la cara. No obstante, por el momento, la mayor ventaja para mi cuerpo es atender el extraño vértigo que amenaza compartir mi cuello en varios segmentos y lanzarme a la cama por un buen periodo de vacaciones. Aparte de todo esto, contestar mensajes telefónicos que corresponden sobre todo a pautas publicitarias narradas en tono agudo es complicado y tedioso. Siento unos celos enfermizos hacia mi hermana mayor, quien cuenta la diferencia de mí, con el suficiente dinero como para pagarle a una chica joven para que se encargue estas molestias por ella. Sus uñas permanecen perfectas hasta fin de mes gracias a ello. Mis dedos se arrugan y entumen por culpa del jabón desengrasante. Antes de salir de meditación, me puse las zapatillas de león que compré la Navidad anterior y me dirigí a la cocina a tomarme la medicación con una taza de té inglés casero. Odiaba acompañarlo con leche, de la que casi todo el mundo toma en sus hogares, pero a veces me gustaba hacerlo con el único fin de darle una razón de peso a mi estómago para causarme retorcijones luego de tomar mi veneno encapsulado. Era algo así como frotar con sal una herida profunda que no sangraba a chorros y no sentir pena alguna. Esta vez hice lo mismo, solo que me di muy bien el tiempo invertido preparando y consumiendo tanto el té como los bocadillos, dado que quería salir a tomar aire lo más pronto posible después de sacar la basura al pasillo. Ya me había desperezado lo suficiente como para soportar el sol o la lluvia del exterior, así que limpié mis manos en mi chándal y abrí la puerta. Un par de vecinas, así como los sensatos esposos de alguna de ellas que preferían dejarlas descansar un poco más y encargarse del trabajo sucio en su lugar, también se dirigían en la misma dirección que yo, por lo que me sentí extrañamente tranquilizada apenas asomé mi rostro a la superficie. Del basurero más grande rehusaban botellas grandes de gaseosas y pilas de periódicos viejos doblados, a pesar de que hemos acordado deshacernos de ambos residuos de forma gradual en la reunión de inquilinos del mes pasado. Los más fuertes y pacientes empezaron a amontonar gran parte de estos residuos a un costado, haciendo campo para los desperdicios más genéricos que colgaban en ese momento de nuestras muñecas. Al mismo tiempo, las palmas de mis manos estaban lo suficientemente pegajosas como para causarme comezón, de tal modo que no veía la hora de desocuparlas e ir a masajearlas un poco sentado en el sofá viendo la tele. Por suerte, la prisa dirigía crudamente las acciones de los líderes de la incursión correctiva, lo cual permitió que el asunto se resolviese por efecto dominó y regresáramos a la comodidad de nuestras 4 paredes con una sonrisa de satisfacción socarrona. La mayoría prefirió tirar sus bolsas con desdén dentro del contenedor respectivo. Yo me incliné
por depositarlas y empujarlas con las suelas de mis zapatos hasta adentro con la máxima ira posible. En resumen, la primera acción del día había salido tal y como esperaba, así que decidí malgastar un par de minutos adicionales cerca del barandal, fumando mi cigarrillo y no encerrarme inmediatamente, pues quería felicitarme a mí misma por no haber perdido la cabeza solucionando una situación tan fastidiosa. Otras mujeres imitaron mis acciones y comenzaron a hablar sobre sus hijos o el contenido de los programas que habían visto hace poco para alivianar el alma, pero muy pronto el esqueleto que reforzaba sus diálogos se sacudió para dar cabida al parásito de la habladura viciosa. De inmediato giré mi cuerpo para escuchar lo que estaban chismeando. La del piso de arriba, que había mandado a los administradores, no volverá. Luego estar perdida todos estos días, casi 50. Oh, ya veo. Sí, era de esperarse. Lo único que no ha cambiado por estos lares son los golpeteos de las paredes y los vidrios rotos. Ahora vienen acompañados por una especie de rezo de vez en cuando también. Estoy familiarizada, pero me sorprende que no haya venido nadie a llevárselo todavía. Sí, tampoco estoy al tanto de cómo paga todos los meses. Ayer, desde las 9 hasta la medianoche, se escucharon los mismos ruidos. Ya no debe quedarle un solo plato al pobre para servirse la comida. Intrigada por esta conversación tan poco usual, intervine de la siguiente manera. ¿Quién es esa persona a la que hablan? Siempre he creído que era la única alojándome en el mismo nivel desde el día en que me mudé hasta hoy. No sé dónde vive usted, pero en la segunda habitación a la izquierda hay alguien. Su nombre es Noriaki. Es un hombre ya entrado en años, pero todavía se ve bastante bien, al menos de cara. Sin embargo, ninguno de los otros que vimos aquí se le acerca. Nos da miedo que nos golpee, nos escupa o nos abofetee. Es cierto, yo tengo casi 20 años de vivir en este lugar desde que me casé, y alguna que otra vez le habré hablado. Sin embargo, en esa época andaba vestido de forma extravagante y acompañado de otros jóvenes que parecían ser sus amigos del trabajo o algo así. Venían para escuchar rock and roll con él y hacer algo en un aparato. El alboroto que armaban era molesto, pero algo normal para chicos de su edad. ¿Y bien? Me dije, ¿cuál es la diferencia ahora? Porque yo no he escuchado ni un solo sonido saliendo de su alcoba. Aunque, claro, eso no es culpa mía, considerando que las medicinas me provocan bastante soñolencia. Que lleva rato de no participar en ninguna de nuestras actividades, por más que a veces tenga la decencia de intercambiar alguna que otra frase mascullada con los que estamos aquí. Para nosotros está muerto y así debería quedarse, pero ¿cuándo has visto un muerto que haga ruido? Ah, ni te atrevas a decir eso, interrumpió de repente la de peinado más desarreglado. Si alguien nos quisiera acusar de incitación a la violencia, dispondría suficientes pruebas orales para hacerlo. Mejor callarse y no irrumpir en territorio peligroso. Yo misma me asusté y sorprendí con lo que estaba escuchando. En primer lugar, porque sus denuncias me parecieron acusaciones malintencionadas, propias de mujeres de hogar empeñadas en mostrar constantemente un carácter intachable a la sociedad, sonsacándole cosas a la gente, y en tanto, poco confiables como testimonios. En segundo lugar, porque nunca había sido tan despistada como para no notar episodios extraños ocurriendo cerca mío. Quizá fuese culpa de la edad. Las pocas veces que de mi familia todo me insistían una y otra vez que no estaba tan vieja todavía, pero mi opinión era completamente contraria. Pero aún así, me sentía profundamente consternada y asqueada de mí misma a causa de semejante desliz. Una repentina sensación de urgencia por evitar convertirme irremediablemente en una momia suburbana sin lucidez me sacudió, ocasionando que tuviera que presionar psicóticamente mis sienes con ambas manos debido al extremo agobio. Para disimular un poco, ladeé la cabeza para esquivar la mirada de mis interlocutoras y revisé, acto seguido, que no hubiese nadie que pudiera estorbarme en mi regreso cargado de miserable vergüenza a mi habitación.
No estaba acostumbrada a dejar candelas encendidas sobre la cómoda cuando me iba a dormir, pero ese día lo intenté, solamente para crear una atmósfera mística que pudiera propiciar la apertura de la denominada escucha atenta en mi organismo descalibrado. Tal vez no estaba tan en forma como antes de cambiar de género de vida, pero aún podía darme ciertos lujos experimentales, al estilo de incursionar en el yoga, sin tener el corazón sereno del practicante regular. Ansiaba un encuentro de primera mano con la intransigencia del famoso Noriaki. Si no lo lograba, no podría jactarme jamás de haber podido estar mucho más informada sobre él que las relatoras y artistas gitanescas que vivían al lado. Con una expresión a medio camino entre la mirada de una virgen de mausoleo y un gesto expectante, legítimamente cuadrúpedo debajo de las sábanas, recordé las entrañables noches en vela, leyendo cuentos clásicos de Chaucer mientras comía las golosinas que traían mis hermanos cada vez que la electricidad se interrumpía por fuertes vientos o lluvias ululantes en la región. Rasguñé y dibujé círculos bajo mi manta de toda la vida, aun cuando el calor era abrasador. Lo hice sin cansarme por minutos. Deseaba, antes que nada, que alguna campanilla ritual desgarrara la cerosa quietud que me había mantenido confinada hasta ese momento, dentro de los feroces muros de una ilusión de temporalidad inextinguible, manipulada por la fase lunar vigente. Papá lo dice siempre, que la espera paciente es necesaria, para que los bolsillos de las personas se colmen de dinero y para que también las semillas germinen y puedan lucir su maravilloso follaje adulto más tarde con orgullo. A buena hora recordaba esta invocación poética que iteraba a los 10 años frente a desconocidos que aplaudían mi sabiduría precoz. Revisé el techo en busca de manchas desperdigadas que, conectadas, trazaran el contorno de alguna constelación sencilla para matar el rato. Pero mis poderes imaginativos desfallecieron intermitentemente con las horas. Era una señal explícita de que necesitaba algún aperitivo un poco más carnal, como un emparedado. Entre pestañeo y pestañeo fui fortificando más y más mi ánimo enclenque, hasta que el montaraz, llamado la naturaleza el objeto de mi vigilia, retumbó en las vigas sobre mi cabeza. Tras 2 semanas, por fin el fenómeno se presentó. A las 2:32 de esa mañana, mi corazón descendió hasta el núcleo propulsor de aquellas frecuencias sonoras turbias que se filtraron como hálito acre hasta mi cama, y la velocidad de mis latidos, al mismo tiempo, cambió el ritmo serpenteante de las oscuras olas que aparecían frecuentemente en mis sueños, inspirados en vivencias abanicadas de la niñez. La fricción de cada impacto de los puños del vecino hundió cada uno de los bordes de mi cabeza hasta obligarme a tirar un viejo pañuelo doblado que usaba para sonarme la nariz sobre mi rostro. Me sentí como el cadáver eclipsado de una víctima del Vesubio en una vela de pueblo. Y entonces, un arrebato solemne sopló sobre mi pecho con toque mágico y empecé a pensar en voz alta en el desafortunado de Noriaki para revestirme un poco de su audacia. Ahora debe estar pensando en el hambre que tiene. No, seguro que más bien le preocupa saberse pobre y casi desahuciado. Sin duda querrá llamar a alguien para que lo consuele ahora, pero como siempre escucha a los demás hablar mal de él, no se atreve. El cúmulo de impresiones fuertes y preocupaciones indescriptibles que se abalanzaron sobre mí no tenían ni pies ni cabeza todavía, pero una interrogante permanecería íntegramente asida contra la base de mi diafragma desde ese instante, hasta que las uñas de acero de ésta se retrajeron manchadas con mi sangre y linfa. ¿Estaba perturbado o no, Noriaki? Ciertamente.
Las personas no vuelven su espalda al mundo de la noche a la mañana, pero tampoco manifiestan un gusto por el silencio sepulcral tarde en la vida solamente por haberse caído mal de la cuna o haber nacido bajo una estrella de destrucción. Esto es lo que me parecía más contradictorio de las vecinas y su parola cansina. Sin embargo, así como para gustos hay colores, hay también millares de males ingresando por vuelo raso dentro del universo y sus habitantes. Alguno tendría que haberle tocado a este pobre hombre. Lucía un poco ridícula en mis pijamas café, encogidas por la secadora del cuarto de lavado, contiguo a la cocina, pero no quería agradecer con moneda de bronce el agasajo de los demonios que tan clamorosamente me suplicaban atención y aplausos ruidosos sin demora. Me sentía motivada a participar de su juego de embestidas y trucos rastreros, con el único fin de asegurarme de que nunca más tendría que oírlos. Armar festejos turbulentos en horas de actividad no humana. Era mucho pedir neutralizarlos con una sola pedrada, pero era alcanzable a la larga si empleaba todas las habilidades adquiridas en contacto con las rejillas incandescentes del hogar que me templó y nunca me dejó a pesar de la distancia a la que me encontraba ahora. Guardé rápido las llaves y la caja de cigarros light a medio empezar en uno de los bolsillos del abrigo que decidí encajarme y apegué después la luz con gesto de resignación. Con recompensa o sin ella en el trato futuro entre ambos. Tampoco era como si me interesara entablar una amistad o relación de apoyo. Supuse que sería entretenido hablar con el tipo por un rato, aunque en el fondo lo estuviese enfrentando por sus infracciones. En caso de que resultase ser tan violento como lo pintaban, pensaba tomar solamente un par de precauciones básicas en vista de que el sol ya había salido y de nuevo tendría que seguir con mi rutina ignorando los espasmos de mis sesos revueltos por el martilleo sorpresivo de más temprano. Las cartas y folletines amarillentos acumulados en el buzón anexo a la entrada correspondiente a la estancia de Noriaki hablaban por lo menos de una década de tribulaciones compartidas con el correo, los vecinos y varias gentes más. Con un poco de suerte podría dejar mi mensaje inmediatamente y largarme a continuar con otras capas de la maleta. No obstante, tal vez fuese necesario concederle un instante divino, tanto a mis ojos inyectados de pasión como a mi corazón una vez estuviese de regreso. De repente, una de las vecinas con la que hablé en aquella ocasión en que el enigma fue revelado pasó en maniobra de pulpo, con varias bolsas repletas de alimentos encima, pero por más cansada que se viese, nada impidió que se me quedara viendo fijamente los ojos, con reprobación, al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer. «Vecina, la guarida de las bestias salvajes puede estar donde menos uno se lo espera. Ni con todo un pelotón de policías detrás suyo sería capaz de tumbar esa puerta y despertarlo. Por ahí he escuchado que nuestro vecino sale en paseos nocturnos últimamente y deja la puerta abierta a mapaches, ratones y humanos con existencias igual de viles que la de él. No me malentienda, aunque traiga a todos los polizontes alrededor de la manzana, no logrará que pierdan el tiempo con usted». Estas fueron sus palabras exactas. Demasiado aire derrochado, diría yo, para alguien que iba con prisa a preparar un desayuno grande en casa para su familia y varios invitados. Yo le contesté con el mismo escozor con el que ella me habló. Alguien tiene que recoger los platos rotos y hacerlo entrar en razón antes de que algo peor pase. Considerando que este es un distrito agradable, donde últimamente brotan de la nada condominios más y más caros, y que solo por esa razón el administrador y su hijo podrían volver a vernos con ojos de piedad, si nos deshacemos de los inquilinos más problemáticos y atraemos clientes nuevos, me parece una apuesta muy baja. No se preocupe. Tosí un poco y continué. En menos de lo que canta un gallo resuelvo esto. No saldrá herida ni usted ni nadie.
Y por cierto, no creo que la culpo por no haber querido intervenir años atrás habiendo tenido un pretexto tan importante para no hacerlo, como salvaguardar la vida suya y la de su hijo. Aún así creo en que todos debemos ayudar a los demás, estemos donde estemos, y ser civiles. ¡Civiles! La veterana madre escupió cuantos refunfuños pudo durante una fracción de segundos en que su mente quedó en blanco reflexionando a partir de mi sarcástico juramento de acción. Sin embargo, me dejó en soledad al instante, ejecutando mis propósitos sin darme una respuesta. Con confianza en que el porcentaje de éxito que iba a alcanzar ese mismo día iba a ser alto, aspiré todo el aire que pude e hice sonar una corneta de plástico de las que abundan en los estadios de fútbol para anunciarme. En mi corta visita a la tienda de todo por un par de monedas, aproveché la oportunidad para meter el inesperadamente duro juguetito en el cesto de compras que llené con ansias de satisfacer un apetito fantasma a las 10 de la mañana. Soplar una y otra vez ciertamente me provocó risa, porque no podía dejar de pensar en lo ridícula que me veía, inflando las mejillas con tanta persistencia. Pero una vez dispuse toda la soltura de ataque que podría haber deseado tener en sus manos el ser más tiránico de este planeta, lo perpetuamente supremo me desconcertó con su gusto inagotable. Al otro lado chirriaron bolsas y papeles bajo las sordas pisadas del apartado morador con quien quería entrevistarme. Una segunda vez no aguantaré. Una noche de cristales, ¿me escucha? Si me escucha, responda. Mi voz era impugnable, pero sin el soporte adicional de mi lenguaje corporal y mis muecas avisoras, la comunicación no iba a ser efectiva en ningún sentido. Noche, cristales o no, a nadie debe importarle si un hombre toca las cuerdas de su alma sin ayuda de alguien más. No ponga atención y listo. Lo que tenga cerca lo tiraré al suelo si quiero, y eso no me hace un fascista. Era curioso que el sentido ordenamiento lógico de las frases no hubiese abandonado a este hombre, por más que su empaque exterior se viese carcomido por culpa de las ropas desintegradas y la gorra de béisbol aplastada, que de seguro no cambiaba seguido. Noriaki se había asomado y sus ojos se veían como los de una lagartija o reptil de dimensiones aumentadas que azota su cola de forma soberbia ante cualquier desconocido para protegerse. La única diferencia era que los de él tenían un brillo opaco que realzaba considerablemente los valles ictéricos de su rostro. Moví instintivamente la nariz imitando un gato y esperé a que la puerta terminara de abrirse. Pero como de todas maneras la cadena aún continuaba echada, decidí no hacer tanta presión y no abalanzarme de un salto. Mi vecino no parecía molesto, pero me causaba desasosiego que su desidia prolongada terminase siendo endémica. Mis días a veces no eran perfectos o siquiera lo suficientemente provechosos, pero el prospecto de tener otra razón para atascarme no era bienvenido en ese momento. El brazo izquierdo de Noriaki sostenía la puerta por puro milagro, pues su musculatura era tan inconsistente como la de un pescado crudo flotando en un caldero con agua tibia. No me di cuenta en qué momento sucedió, pero cuando volví a fijarme la puerta ya no tenía cerrojo echado, gracias a que la sinergia de la biología masculina de este relegado y su voluntad honesta de expulsarme habían tomado un impulso milagroso. Di un vistazo adentro y pude observar el estado de putrefacción de las paredes cubiertas de rayones y escupitajo marrón de un comedor dormitorio capaz de colorear con tinieblas los velos oculares de niños y adultos por igual. Estuve pendiente también de cómo entraba aire por un ventanal en arco cubierto por delgadas cortinas verdes y láminas de plástico
sustitutivas ya agrietadas, pero por más esperanzador que fuera este cuadro, la corriente no era lo suficientemente amplia como para que fuese cómodo respirar adentro. Me acerqué para descolgar a Noriaki con un ademán delicado. Extendí apenas una de mis manos, pero aún así la consternación que le produje fue tan grande que sus pupilas se dilataron como magnificadas por la fuerza despiadada de un fuelle. Entonces pronuncié las siguientes palabras para motivar el diálogo entre nosotros. Yo no puedo decir que soy una persona altruista, pero cuando algo se convierte en una bola de nieve y todos los componentes de una multitud se sienten contra la pared, contra la espada de la pared, alguien tiene que intervenir de verdad. Ni se moleste en fingir nada. Estoy enterada. Noriaki lamió sus labios luego de aclarar su garganta y me dijo por fin: usualmente no recibo a nadie, así que no sé bien de qué me habla. Y aunque lo supiera, no quiero aprender nuevos conceptos morales. Lo único que hago es tirarme y sobrevivir el día a día, apoyando los talones contra estas paredes. Tal vez este pasatiempo mío es el que le está causando molestias. Ningún sonido de talones. Me quedé viendo fijo a Noriaki, con incredulidad, mientras tanteaba con la punta de la lengua mi muela inferior derecha, y reparaba al mismo tiempo en lo inocente que se veía este hombre, dando excusas tan poco imaginativas con ambos brazos cruzados sobre sus rodillas. No era momento para acabar con la ronda de preguntas. Lo ataqué, en tanto, de vuelta. Y los cristales quebrados, los sonidos agudos de cosas reventándose contra el suelo y cada esquina del cuarto. No me diga que es una cinta con sonidos grabados de alguna fiesta de la que fue anfitrión en sus años de popularidad, le contesté. Esta vez Noriaki se tomó más tiempo para elaborar su respuesta, quizá porque lo había aturdido con muchísimas preguntas y un contexto exageradamente incompleto en contraposición. Yo misma me sentía agotada, así que me senté de cuclillas y puse los montones de cabello que se habían adelantado hasta mi frente de vuelta a donde pertenecían. Tuve cuidado en todo momento, además, de que mi exasperación por arreglar esta situación no se filtrara en estos reflejos y de que estos no fuesen confundidos con un deseo salvaje por lastimarlo y llevarlo con la policía o alguien similar. A los minutos, Noriaki me contestó de la siguiente forma, defendiéndose. Si me odian, quien quiera que sea la persona que me odie, a todos los que viven aquí, quisiera al menos que me aborden cuando no tengo tanto sueño como ahora. Es algo rastrero enviar a otra persona a hacerse cargo de los trapos sucios ajenos. Mejor que todos voten, dijo visiblemente enojado, y que escojan un verdugo de manos atroces, con la boca más sucia posible y la cantidad de fuerza suficiente en sus piernas para patearme cuando sea necesario. Yo también, añadió, quedaría contento si se me cumplieran estas condiciones. ¡Ah! Pero ¿quién no iba a tener sueño luego de producir semejante festival surtido de sonidos repulsivos, si hasta yo estaba a punto de caer en cualquier momento al suelo? Las manotadas que di instintivamente sobre mi bandeja cargada de pastillas eran testigos francos de la inusual noche que había pasado, revolviéndome mis sábanas como perro infectado con el virus de la rabia insana humana. Seguidamente, Noriaki cerró de un latigazo la puerta y se retiró a hacer lo suyo en la comodidad de la mugre multicolor sobre la cual rodaba a diario hojas secas
y bolsas de plástico volvieron a resonar bajo sus sandalias, en similitud al alboroto disonante que interpretan las bestias primaverales cuando están arreglando sus madrigueras para aislarse del mundo y sus celebraciones provincianas, escondiéndose en su pequeña fosa atestada de frutos secos y murmullos maternales cálidos. La calma que experimenté luego de que mi vecino pintoresco se negara a continuar con la conversación fue anestesiante en un buen y mal sentido. Positivo en primer lugar, porque hacía buen rato que no podía sentirme para nada orgullosa a la inversa. Esa extraña sensación de hallar placer en el hecho de fracasar en algo que con anticipación se sabía que no funcionaría. Negativa desde el punto de vista de que me había dejado agotada porque yo había sido la que habló más. Era hora de un café. Antes de sacudir los zapatos sobre la alfombra y limpiar las manchas de la mesa de trabajo para sentarme a revisar las cartas de mi hermana con noticias sobre el alojamiento reservado que ya se hacían esperar. A menos de 20 minutos se ubicaba un pseudo restaurante italiano famoso por sus baratos combos de desayuno que venían equipados de café macchiato o arábigo tostado, un esponjoso y dorado bollo al cual podía untársele mantequilla europea a gusto de la que había una fuente, y cualquier plato fuerte del menú en presentación mini. De estos, mi favorito era la pasta gratinada con maíz y tomate en cubos, y esa fue de nuevo la elección por la que opté aquella mañana. Mientras esperaba que la dependienta a cargo de atender durante las horas de mayor afluencia de clientes trajera mi comida, fueron sus caderas rítmicas las que la hicieron descollar. Ordené en mi cabeza todas las líneas que había articulado con ademán de magistrado ante un Noriaki que ni siquiera se hacía una idea de qué tan mortal era la querella redactada a petición de todas las inquilinas y misericordes y cacareantes que lo pensaban. Ahora no estaba, por otro lado, dispuesta aún a lidiar a señas y a palos con Noriaki. No quería sobreexcitar utilitariamente ninguna parte de su cerebro ni darle más información contextualizada a la cuenta sobre las fantasías de riña que ya algunos habían comenzado a acariciar, inspirados por mi decisión de moverme pronto para ralentizar certeramente sus accesos violentos. Esta zambullida de regreso en las delicias mesurables de la vida que representó volver a este momento me tranquilizó mucho, dado que el servicio seguía siendo celestial. Lo mejor eran las conversaciones con el propietario, que a pesar de su edad seguía esforzándose por responder de forma pausada, pero exacta, lo que se le preguntaba justo como un reloj que arroja la información solicitada, siguiendo al pie de la letra las funciones detalladas en su manual. Fumiaki se sorprendió de escuchar que no tenía en la mira ningún pretendiente y que favorecía la rústica comodidad de una existencia que giraba muchas veces en torno a los viajes de escape. Este término que utilizaba me molestaba, pero se lo dejaba pasar porque éramos amigos íntimos, por lo que sus cejas no se encresparon al oír sobre la visita que le haría mi familia en 3 semanas, luego de casi 4 años de no verlos. Para mi asombro, no obstante, se tomó además el tiempo de proporcionarme información sobre Noriaki de forma gratuita. En esto no hubo ningún truco de mago detrás, ya que todos los detalles sobre mi vínculo con él llegó a conocerlos tan pronto como terminé de relatarle las circunstancias completas del drama en el edificio donde residía. Me habló, por ejemplo, de una actitud desafiante en su época más libertina a la hora de tratar con los dueños de locales de comida, a los que pedía cupones de descuento o rebajas especiales en la cuenta por llegar a saturarle las mesas con sus camaradas cuando estaban a punto de cerrar,
de su costumbre de escupir el suelo de todo negocio donde entrase, que abandonó solo cuando se dio cuenta de la enorme cantidad de puntos que este singular hábito le restaba ante los ojos de las chicas en el apartado del encanto o atractivo varonil. Pero aún faltaba más. Le encantaba distraerse extorsionando a la policía. En concreto, lo que hacía era ofrecerles el cuello a los criminales de pacotilla que perseguían a las mujeres que salían en busca de entretenimiento mordaz pero cautivante los fines de semana, a cambio de algún favor ocasional. Pagué la cuenta y por consejo de Fumi-chan decidí tomarme una pastilla para el dolor de cabeza, las que guardaba en mi botiquín. Sin que yo lo supiera, Noriaki se había aventurado al exterior a balancear sus piernas, una a la vez, en el barandal donde por lo general todos colgaban ropa de uso inmediato, tales como medias o indumentaria de ejercicio, para secarla más rápido. Pensé en evitarlo y doblar a la otra esquina para utilizar el baño que se encontraba en esa dirección, y así resistirme a que semejante bienvenida me arrancara lágrimas de decepción en su presencia. Pero sus poses tántricas eran demasiado graciosas, por lo que decidí actuar a la inversa, traicionando mis instintos de paso. Él notó que estaba a punto de interrumpir sus estiramientos, así que raudo me exclamó: «Soy un ranger del espacio, como los de las películas norteamericanas, con la excepción de que no tengo ninguna ideología extraña que quiero usar para someter a nadie. Ya ve, mis pies se debilitaron», continuó en un tono extático y haciendo movimientos teatrales con sus manos, «como producto de cabalgar esquivando tormentas de arena que me causaron tropiezos sin fin. Tengo una pistola que nadie puede quitarme porque es invisible, pero mi autoridad se mantiene intacta a pesar de ello. Es mía y sé que me la gané con mis esfuerzos. A veces lo que atraigo son instrumentos peligrosos del pasado remoto». Suspiró un poco. «Otras veces en mi pistola justiciera lo que se materializa. ¿Entiende?» Ensanché mis ojos lentamente y con mi barbilla aún temblando violentamente de la estupefacción, cubrí mi boca con mi mano izquierda para ignorar el sabor amargo que subió marcando paradas de distinta intensidad hasta la superficie de mis labios. La dispersión mental suscitada por esta excéntrica declaración provocó que me asustara y enojara más de lo esperado. Sin embargo, dosifiqué mis palabras para no recibir una cucharada de una medicina más indigerible más tarde. «Desconozco de qué me habla», le dije, rascándome la nariz. «Para mí se limita a ser simplemente un cuento que se ha sacado de la manga, pero aún retengo la fe de que tengamos una conversación más acoplada a nuestra actualidad. Al principio le di el beneficio de la duda porque nunca me mostró los colmillos de una sabandija. Hice una pequeña pausa para reorganizar mis ideas, pero ahora no puedo arriesgarme a sufrir más jaquecas innecesarias. De hecho, por esa misma razón es que iba de regreso a mi pieza. Hasta aquí llegué, puesto que Noriaki emergió con una intervención más larga esta vez. «Lo único de lo que puedo sentirme orgulloso es de no haber matado a nadie hasta ahora. Eso es mucho considerando que tengo vello corporal abundante. Pero sí, hay gente que lo ha hecho, precisamente con un objeto maldito del pasado remoto, tal y como lo expliqué antes. Un cuchillo para cortar verduras para el estofado. Existe un caso del año 1346 en esta parte», alzó la voz orgulloso para agregar que supo esta historia gracias a una canción de un grupo de metal francés que suele escuchar mucho, que aconteció en una ciudad llamada Oxford, donde mataron a un cocinero de la universidad, bautizada con el mismo nombre, de una cuchilla directo al corazón. El dolor que debe de haber sentido seguramente que fue infernal. Jamás ninguna de las indiscreciones que me habían contado o susurrado a los oídos a lo largo de los años había reunido la cualidad de ser al mismo tiempo grotesca,
atemorizante e irrisoria en proporciones iguales. Eran, si acaso, un poco parecidas a esta en cuanto a su presentación, pero no tan potentes como para congelarme hasta la médula, pues muchos no pasaban de ser bulos o leyendas urbanas sobre la manera en que era más conveniente curar ciertas supuraciones del cuerpo con un método particular, o qué riesgo suponía combinar ingredientes molecularmente diferentes entre sí hasta formar alguna mezcla asquerosa con la cual los niños pudieran divertirse. De pie, y todavía con unas ganas muy fuertes de encontrar un área sombreada en mi baño de azulejos enmohecidos para calmar las réplicas de una plausible neuralgia, dejé escapar un suspiro pesado. Al alcanzar un estado de concentración que me permitiera hallar tácticas adecuadas para prevenir una interacción inclinada hacia las tinieblas del morbo sangriento y apuntar en su lugar al escape práctico a la fatiga que me mareaba, no parecía fácil, imposible siquiera, considerar algún provecho en emprender la tarea de reducir hasta fragmentos un relato tan poco relevante para mis intereses como individuo. Sin más que decir, le di la espalda e inserté la llave en el cerrojo. Adentro, la estática del televisor sin reparar era molesta, de tal modo que desdoblé el abrigo situado arriba de mi cama y me lo puse encima. Era la segunda vez que hacía esto en la semana. En esta oportunidad di un paso más allá, en el terreno de la cortesía, y saqué también una silla plegable vieja que ofrecía Noriaki sin dudarlo, pero éste se negó rotundamente a acomodarse plácidamente en ella y siguió en su postura de maromas falsas que milagrosamente no lo habían inducido al vómito. Un cigarrillo encendido con seguridad y mi cuerpo grávido fueron los que le arrebataron el espacio. Y entonces este prosiguió con su número. Las mujeres no se enteran a veces de todo el daño que pueden ocasionarle un hombre. Sin embargo, en mi caso no tengo ningún trauma derivado a partir de que me hayan engañado con otro. Todos son arrepentimientos huecos sobre chicas que en su mayoría nunca fueron mis parejas. De todas, solo una no me produjo tristeza ni frustración. Sus ojos parecían señalar lo contrario con cada palabra vertida. Al toparme en las calles, 15 años después, un día que salí por un trago. A la lejanía caía una lluvia trivial que, para desgracia mía, no volvió más aceptable la pesadez del aire ni removió el calor acumulado sobre las calles asfaltadas donde un grupo de 5 niñas y niños jugaban felices e ignorantes de los dolores que se plantan como semillas de mala hierba en los jardines de retiro espiritual del alma de cada criatura divina. Crucé los brazos y dejé que mi boca respondiera de la forma en que quería hacerlo. ¿Y cómo pudiste reconocer a esta chica aún en medio de la muchedumbre de las calles, con tanto ruido, tanta suciedad y tantas farolas empañadas que hay en todo lado? No me digas que experimentaste el enamoramiento a primera vista. Me esforzaba por fingir asombro y, como resultado, mi voz cedió casi al mismo tiempo en que pronuncié esta frase. De los típicos caminantes solitarios de gabardina que rondaban por ciudades desconocidas en siglos pasados. La cinta con patitos de su sombrero, el vestido que generalmente se ponía para salir con sus amigas, estaba fabricado con esta misma tela que compró a precio de ganga en la pasamanería a la que iban su madre, su tía, su abuela y sus primas. Era de mala calidad por ser barata. Se rió tranquilamente, pero se veía bien en ella gracias a que el sombrero estaba hecho a la medida. Me parece que pasaste demasiado tiempo observándola con unos binoculares o algo así. ¿Por qué esa información? Estaba a punto de salir corriendo, a ocuparme con cualquier tontería. Solo una persona con mutaciones en los ojos podría reunirla. Respeto a quien respeto merece. Los varones y las princesas pueden ser detestables, pero por lo menos muestran educación en todo momento. No preguntan
indiscreciones sin conocer bien a la persona que tienen enfrente. Apreciar detalle a detalle algo bello. La seriedad en su rostro era risible. Es casi como dejarse seducir por un cuadro de un nivel exquisitamente alto. Fin de la primera parte.